¿Sabías que solo el 1% de las personas sabe usar el rosario de la manera correcta? Así es. El Padre Pío, uno de los mayores santos de nuestro tiempo, reveló un poderoso secreto sobre cómo esta sencilla oración puede convertirse en un arma espiritual imbatible. Y lo que él enseñó no es algo que escuches con frecuencia en las iglesias o leas en los libros de religión. Hay una forma específica de rezar el rosario, una manera que solo los elegidos comprenden, capaz de liberar un poder divino que puede cambiar cualquier situación, ya sea física, emocional o espiritual. Lo que estás a punto de descubrir no trata solo de repetir palabras, sino de conectarte con una fuerza espiritual que puede romper cadenas y abrir puertas que parecían cerradas. ¿Estás listo para aprender lo que solo unos pocos saben? El secreto revelado por el Padre Pío está más cerca de ti de lo que imaginas. En este vídeo, el Padre Pío hizo una advertencia importante, enseñó que así es como los elegidos deben usar el rosario, pero solo el 1% de las personas lo sabe. Esta enseñanza va más allá del simple acto de rezar, es una práctica que puede fortalecer tu fe de una manera extraordinaria. Y para invocar la protección divina, escribe en los comentarios: Señor, guíame con la luz de tu rosario. Un pequeño acto de devoción que puede traer grandes bendiciones. Ahora, exploremos el secreto que el Padre Pío reveló sobre el uso correcto del rosario y cómo esto puede transformar tu vida espiritual. El rosario es más que una simple oración, se ha convertido en un verdadero escudo contra las fuerzas espirituales que buscan desviarnos. La relación entre el rosario y la batalla espiritual es profunda. Solo los elegidos, aquellos que comprenden el poder oculto de esta oración, saben cómo usarlo eficazmente. Cuando las palabras se pronuncian con fe, con un corazón sincero y con una verdadera disposición para conectarse con lo divino, el rosario se transforma en un arma poderosa que protege y guía. Muchas veces, las dificultades de la vida parecen insuperables, pero el rosario nos ofrece una forma de luchar, de defendernos del mal y de fortalecer nuestra espiritualidad, tal como la Biblia nos enseña a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Es fascinante darse cuenta de cuántas personas desconocen el verdadero potencial del rosario. Para ellas, no es más que una repetición mecánica de oraciones, sin la profundidad necesaria para que sus efectos se sientan. Y es precisamente ahí donde entra la importancia de comprender el rosario como una batalla espiritual. Cuando rezamos el rosario, en realidad nos unimos al ejército celestial. El cristianismo nos invita a luchar contra las fuerzas de la oscuridad. A través de esta oración devocional, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra alma, purificar nuestros pensamientos y renovar nuestra fe. No se trata solo de repetir palabras, sino de permitir que nos transformen. Sin embargo, es importante recordar que el rosario no es solo una práctica individual, nos conecta con la Iglesia, con los santos y con el mismo Jesucristo. Cuando nos dedicamos a la oración, nos ponemos bajo la protección de la Virgen María, quien intercede por nosotros con un poder inmensurable. Y esta intercesión tiene un valor inmenso, como lo han testificado tantos jóvenes cristianos en todo el mundo. El rosario, cuando se reza con un corazón puro, se convierte en mucho más que una simple oración, es una expresión de fe inquebrantable y de confianza en Dios. Y es esa confianza la que abre las puertas del cielo para recibir las bendiciones que tanto buscamos. Muchas personas rezan el rosario durante años, pero no ven resultados inmediatos. Esto puede generar dudas profundas sobre la eficacia de la oración e incluso cuestionamientos sobre la propia fe. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Hay momentos en los que, incluso con toda la fe, no logramos percibir cambios visibles en nuestra vida espiritual o material. Tal vez has pedido una curación, una solución a un problema financiero o incluso una orientación clara para tu vida, y el silencio de Dios parece ensordecedor. La oración no es magia y no siempre obtenemos respuestas en el momento que queremos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las respuestas a nuestras oraciones no siempre son como esperamos. Dios no es un genio de la lámpara dispuesto a conceder deseos inmediatos. Tiene un plan para cada uno de nosotros, y muchas veces los milagros llegan de formas sutiles, no inmediatas. Cuando rezamos el rosario,
Es posible que no percibamos de inmediato su impacto espiritual, pero con el tiempo, los cambios comienzan a ocurrir. Tal vez sea una paz interior que antes no tenías o una fuerza espiritual renovada que te impulsa a perseverar ante las dificultades. La verdadera oración requiere paciencia y confianza, porque Dios siempre responde, aunque no necesariamente de la manera que imaginamos. Por lo tanto, si te encuentras en un momento de incertidumbre, en el que sientes que tus oraciones parecen caer en el vacío, recuerda que la persistencia en la oración es uno de los principios más importantes del cristianismo. La fe es como una planta que necesita ser regada constantemente, y el rosario es una herramienta poderosa para ello. A veces, las respuestas de Dios no llegan rápidamente, pero son como semillas que germinan poco a poco con el tiempo. Con paciencia y devoción, comenzarás a darte cuenta de que el rosario es una invitación a una transformación espiritual profunda, que va más allá de lo que la mente puede comprender de inmediato. El Padre Pío, uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica, tenía una comprensión profunda del poder del rosario, algo que transmitía a todos los que lo buscaban en busca de respuestas. Revelaba un secreto espiritual que cambiaría la forma en que las personas rezaban el rosario. Para él, el rosario no era solo una repetición de palabras, sino una llave para desbloquear puertas espirituales y físicas que estaban cerradas en nuestras vidas. Enseñaba que, cuando se reza con un corazón sincero y una mente enfocada, el rosario puede proteger contra las fuerzas del mal, abrir caminos que parecen imposibles y traer milagros inesperados. El Padre Pío sabía que, muchas veces, lo que necesitamos no son milagros instantáneos, sino la paz y la fuerza para afrontar nuestras dificultades. Este secreto del Padre Pío sobre el rosario va mucho más allá de lo que la mayoría de los cristianos conoce. Enseñaba que, para que una oración sea verdaderamente eficaz, la intención debe ser pura y el enfoque profundo. Creía que, al rezar el rosario con esta actitud de fe genuina, Dios abre puertas espirituales que estaban cerradas para nosotros. ¿Y cómo lo hacía? Invocaba el nombre de Jesucristo y de María con una reverencia tan profunda que su oración se convertía en un canal directo al cielo. Muchas personas que siguieron sus enseñanzas comenzaron a experimentar transformaciones en sus vidas, desde curaciones milagrosas hasta soluciones a problemas aparentemente imposibles. Este secreto revelado por el Padre Pío es una invitación a redescubrir el poder del rosario en nuestra vida espiritual. No basta con rezarlo de forma mecánica, es necesario comprender el rosario como un verdadero instrumento de guerra espiritual y un medio de conexión profunda con Dios. El cristianismo nos enseña que la oración debe ser una conversación íntima con lo divino, y cuando nos entregamos con el corazón abierto, como nos orientaba el Padre Pío, encontramos respuestas que antes ni imaginábamos. La verdadera práctica del rosario, como nos muestra el Padre Pío, no trata solo de pedir, sino también de prepararnos para recibir y ser transformados. El Padre Pío veía el rosario como una herramienta de combate espiritual, más que como una simple oración. Para él, el rosario era la clave para enfrentar las adversidades de la vida y la espada que cortaba las ataduras del mal. No lo consideraba un simple acto ritual, sino un poderoso escudo espiritual que protegía el alma de quienes lo rezaban con sinceridad. Cuando se reza con intensidad, el rosario se convierte en una defensa eficaz contra las tentaciones y las fuerzas espirituales negativas. El Padre Pío sabía que, al igual que la Biblia nos enseña sobre la lucha espiritual, el rosario podía usarse para fortalecer nuestra armadura de fe, haciéndonos más resilientes ante las dificultades de la vida. Muchas personas, al enfrentarse a grandes luchas espirituales o emocionales, se sienten impotentes. Sin embargo, el Padre Pío nos enseñaba que el rosario es una herramienta para restaurar nuestra fuerza y claridad espiritual. Él mismo lo usaba para luchar contra el mal y como una defensa contra los ataques del enemigo. Como solía decir, al rezar el rosario nos unimos a María, la poderosa intercesora, que nos lleva directamente a la presencia de su Hijo, Jesucristo. Al orar de esta manera, no solo estamos recitando palabras, sino involucrándonos en una batalla espiritual real que busca nuestra liberación. La práctica espiritual del rosario es, por lo tanto, una invitación a ir más allá de la superficialidad de la oración.
No se trata solo del gesto físico de pasar las cuentas entre los dedos, sino de la entrega total a la voluntad divina, la confianza plena de que Dios está escuchando y actuando en nuestra vida. Cuando seguimos el ejemplo del Padre Pío, comenzamos a darnos cuenta de que el rosario no es solo una oración de peticiones, sino un arma espiritual que nos transforma, nos fortalece y nos protege, conectándonos con la fuerza divina que habita en nosotros. Es esta práctica la que nos lleva a una relación más íntima y poderosa con Dios. El rosario, cuando se reza con fe y devoción, puede provocar transformaciones profundas y milagrosas. Muchas personas que siguieron las enseñanzas del Padre Pío han sido testigos de cambios extraordinarios en sus vidas. Sanar enfermedades graves, superar adicciones y encontrar soluciones financieras que parecían imposibles, son solo algunos de los milagros relatados por quienes se han entregado a la práctica del rosario con el corazón abierto y la mente enfocada. Cuando se reza el rosario con una verdadera intención de fe, como enseñaba el Padre Pío, el poder de la oración se manifiesta de formas sorprendentes, no solo en el ámbito espiritual, sino también en nuestra realidad cotidiana. La fuerza de la oración se expresa de maneras que no podemos controlar, pero que siempre nos conducen por un camino de sanación y liberación. Los testimonios de fe sobre el rosario son numerosos. Por ejemplo, un joven cristiano, que atravesaba serias dificultades económicas, rezaba el rosario todos los días con fervor y una intención específica: encontrar una solución a su situación. En un momento de desesperación, tuvo una idea inspiradora que lo llevó a un cambio significativo. Este es un ejemplo práctico de cómo el rosario puede abrir puertas y traer respuestas cuando menos lo esperamos. No se trata solo de pedir lo que queremos, sino también de conectarnos con Dios de una manera tan profunda que somos guiados a tomar las decisiones correctas y a recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. El Padre Pío creía firmemente que el rosario tenía el poder de obrar milagros, y muchos de los que siguieron sus enseñanzas confirman que, al rezarlo con un corazón sincero y devoto, pueden abrirse puertas tanto espirituales como físicas. Es una práctica que requiere paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable. Muchas veces, los milagros no suceden de inmediato, pero con el tiempo, vemos cómo los cambios ocurren de formas sorprendentes. Siguiendo el ejemplo del Padre Pío, podemos empezar a darnos cuenta de que el rosario es una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material. Almohadilla, almohadilla, almohadilla: 5 claves secretas para usar el rosario de forma eficaz. Asterisco, asterisco: intención clara y enfocada. Asterisco, asterisco: la clave de un rosario realmente eficaz empieza con la intención con la que lo rezas. No se trata de repetir palabras sin pensar, sino de entrar en cada misterio con un propósito profundo. Por ejemplo, si estás rezando para encontrar paz en tu vida, céntrate en cada palabra e imagina la paz que Jesús trajo al mundo. Sé específico en tu oración y define lo que quieres alcanzar, ya sea sanación, fortaleza o sabiduría. Esto hace que tu oración no solo sea escuchada, sino también efectiva, porque Dios honra la sinceridad del corazón. Cuanto más enfocado estés, más profundo será el impacto de tu oración. Asterisco, asterisco: contemplación de los misterios. Asterisco, asterisco: no basta con recitar los misterios del rosario, hay que vivirlos espiritualmente. Cada misterio encierra una enseñanza profunda sobre la vida de Cristo y el camino de la fe. Mientras rezas, visualiza la escena. Si estás meditando sobre la Anunciación, imagina a María recibiendo al ángel y el compromiso que asumió con Dios. Al conectar con el misterio de forma viva, no solo recitas palabras, sino que te sumerges en un océano de sabiduría espiritual. Este es el secreto de una oración realmente transformadora, la meditación profunda en cada acontecimiento de la vida de Jesús. Asterisco, asterisco: uso de palabras secretas de poder. Asterisco, asterisco: durante el rosario, hay momentos en los que ciertas invocaciones pueden decirse en voz baja o incluso en silencio, pero con gran poder espiritual. Por ejemplo, al pronunciar el nombre de Jesucristo, hazlo con reverencia y confianza, creyendo plenamente en el poder de su intervención. Este tipo de oración, con palabras elegidas con fe y respeto, es como una llave que abre el corazón de Dios. Estas palabras secretas pueden ser simples, pero encierran un poder inmenso de transformación.
Usarlas de forma intencional al rezar el rosario es como activar un mecanismo espiritual que desbloquea bendiciones y protecciones divinas. Postura espiritual del cuerpo. La postura física al rezar el rosario también juega un papel crucial. No se trata solo de sentarse o estar de pie, sino de alinear el cuerpo con el alma. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y, al rezar, debemos tratar ese momento con reverencia. Intenta sentarte o ponerte de pie de manera que tu postura sea recta y respetuosa, evitando distracciones. Esta actitud de respeto físico se traduce en una actitud espiritual, haciendo que la oración sea más profunda y enfocada. Imagina que, al mantener una postura atenta y reverente, estás abriendo tu corazón para una conexión directa con lo divino. Este pequeño gesto puede transformar completamente la eficacia de tu oración. Gesto oculto de besar las cuentas. Una de las claves más poderosas y discretas es el gesto de besar las cuentas del rosario. Este acto simple, pero cargado de significado, es un símbolo de compromiso y amor profundo. Al besar las cuentas, estás diciendo a Dios y a María que estás comprometido con tu camino espiritual. No es una acción para mostrar a los demás, sino algo que se hace en la intimidad, con el corazón lleno de devoción. Este pequeño gesto expresa humildad y gratitud, y fortalece el vínculo entre tú y lo sagrado. Es como una promesa silenciosa, una señal de que te entregas completamente a la oración y a la protección divina. El rosario, cuando se reza de manera consciente y con devoción, tiene el poder de romper las cadenas espirituales que nos aprisionan. Muchas personas recurren al rosario como una forma de liberación de las ataduras que las retienen, ya sea en la vida espiritual o en las dificultades materiales. Este impacto espiritual no es solo algo simbólico, sino real. Al rezar el rosario, te colocas ante Dios, buscando su intervención en tus luchas y angustias. La práctica constante y sincera del rosario crea un ambiente de protección espiritual donde el mal tiene dificultades para penetrar. Cuando rezas con fe, el rosario se convierte en un verdadero muro de protección, capaz de bloquear las influencias negativas que intentan debilitar tu fe. Muchos testimonios de fe relatan cambios extraordinarios al rezar el rosario, especialmente cuando se hace con esta intención de romper cadenas. Personas que llevaban años de angustia espiritual o que estaban atrapadas en adicciones, por ejemplo, han experimentado momentos de liberación. No es magia, sino un proceso espiritual profundo, donde el rosario actúa como una llave que abre puertas y rompe ataduras espirituales. Al orar con fervor, somos capaces de transformar nuestra realidad interna y externa. El rosario, por tanto, no solo nos fortalece, sino que nos reconecta con el plan divino, rompiendo aquello que nos impide avanzar en nuestro camino de fe. Este impacto espiritual también está estrechamente relacionado con la transformación de nuestra vida emocional y psicológica. Cuando el rosario se reza con sinceridad, trae un consuelo profundo al alma, permitiendo que el espíritu se fortalezca. La protección que ofrece no se limita al ámbito espiritual, sino que también se refleja en nuestras decisiones y actitudes diarias. Por eso, al rezar el rosario, no solo buscamos bendiciones, sino también un profundo estado de paz y claridad que nos permite vivir con más confianza en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Antes de comenzar el rosario, es esencial una preparación espiritual adecuada. La oración no debe hacerse de manera apresurada o mecánica, requiere intención y atención plena. El Padre Pío enseñaba que la preparación antes de la oración es fundamental para que el rosario tenga el poder transformador que puede ofrecer. Esto comienza con la consagración de la intención, es decir, presentar ante Dios aquello que deseas alcanzar con tu oración. Ya sea por sanación, sabiduría, protección o cualquier otra necesidad, la claridad en tu intención es el primer paso para garantizar que tu oración sea eficaz. Al comenzar, cierra los ojos por un momento y aquieta tu mente. Abre tu corazón y prepárate para conectar verdaderamente con Dios. La preparación espiritual también incluye un momento de introspección. Durante este tiempo, debes reflexionar sobre tu vida espiritual y sobre aquello que te impide acercarte a Dios de una manera más plena. El Padre Pío solía sugerir que, antes de orar, las personas hicieran un breve examen de conciencia,
identificando si llevaban alguna carga de pecado o dudas espirituales. Esto no debe verse como un juicio negativo, sino como una oportunidad de purificación y fortalecimiento espiritual. Al hacerlo, creas un espacio más profundo de conexión con Dios, donde puedes sentir su presencia de manera más clara e intensa. Además, la preparación espiritual no se limita solo a la introspección, sino que también implica la conciencia de lo que representa el rosario. Este es un momento de profunda unión con la Santísima Virgen María, quien intercede por nosotros. Comprender esto y ser plenamente consciente de su importancia fortalece el espíritu y permite que tu oración sea más efectiva. Al prepararte adecuadamente, creas un ambiente interno propicio para que el rosario se convierta en una verdadera herramienta de transformación espiritual, abriendo el camino para la acción de Dios en tu vida. La práctica del rosario está profundamente ligada a la intercesión de Nuestra Señora, quien ocupa un lugar central en esta devoción. Al rezarlo, estás pidiendo directamente a María que interceda por ti ante su Hijo, Jesucristo. Ella es una mediadora poderosa, una madre que conoce el sufrimiento humano y que siempre está dispuesta a extender su mano para ayudar. La fe en la intercesión de Nuestra Señora fortalece la oración, ya que no solo escucha nuestras súplicas, sino que las lleva al corazón de Dios. Imagina, por un momento, la fuerza que tienes saber que, al rezar, cuentas con una madre espiritual que cuida de tus necesidades con cariño y dedicación. Esta relación de confianza y amor es esencial para la eficacia del rosario. Cuando reces el rosario, recuerda que María, como Madre de todos, tiene un vínculo especial con cada uno de nosotros. Su intercesión no se limita a una petición ocasional, sino que es una constante en nuestro camino de fe. Por ejemplo, muchas personas han contado que, al rezar el rosario con una intención particular, han sentido una paz inexplicable o han encontrado solución a un problema que parecía no tener respuesta. Estos momentos son fruto de la intercesión de María, quien, con su bondad y misericordia, nos acerca a las bendiciones de Dios. La confianza en su intercesión debe ser uno de los pilares de tu devoción al rosario, porque María siempre nos lleva de vuelta a Cristo. Además, la intercesión de Nuestra Señora va más allá de las palabras de nuestra oración, implica la acción divina en nuestras vidas. Cuando rezamos el rosario con fe, es María quien nos guía, mostrándonos el camino de la verdad y la paz. Esta conexión con ella no es algo abstracto, sino una relación viva y activa, que se manifiesta en el cuidado de Dios por cada uno de nosotros. La intercesión de Nuestra Señora es como un puente entre el hombre y Dios, y al confiar en ese puente, abres las puertas a una acción divina poderosa en tu vida. Los misterios del rosario son el alma de esta práctica devocional. Cada misterio, ya sea gozoso, doloroso, glorioso o luminoso, nos invita a meditar sobre momentos clave de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. No son solo eventos históricos, sino puertas abiertas a una comprensión espiritual profunda. Al rezar, eres llevado a reflexionar sobre las lecciones que cada misterio nos ofrece. Por ejemplo, el misterio de la Anunciación, donde María recibe el anuncio de que será la madre de Jesús, es una invitación a reflexionar sobre la obediencia y la entrega total a la voluntad de Dios. Cada misterio nos llama a vivir estas verdades en nuestro propio contexto, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestros desafíos o en nuestras alegrías. Meditar sobre los misterios no es solo recitar palabras, es hacer una verdadera inmersión espiritual. Debes tratar de experimentar espiritualmente cada uno de ellos, reflexionando sobre cómo la vida de Cristo y de María se conecta con la tuya. En el misterio de la crucifixión, por ejemplo, no solo recuerdas el dolor de Cristo en la cruz, sino que también te permites vivir ese dolor y reflexión, viendo cómo tus propias dificultades pueden ser redimidas a través del sacrificio de Jesús. Cada misterio tiene el poder de traer luz a áreas de nuestra vida donde hay dudas, oscuridad o incertidumbre. Al meditar profundamente, fortaleces tu fe y comprendes mejor cómo se aplica el Evangelio en tu camino personal. Al vivir estos misterios, el rosario se convierte en mucho más que una simple repetición de oraciones, se transforma en un verdadero viaje espiritual. Cada misterio nos enseña algo nuevo sobre el carácter de Cristo, sobre su amor, sobre el sufrimiento redentor y sobre la victoria final. Cuando te entregas por completo a la meditación de los misterios, no solo encuentras consuelo y paz,
sino también una renovación espiritual, experimentando una cercanía más profunda con Cristo. El rosario, por tanto, es una oportunidad para sumergirte en la vida de Cristo y María, y al hacerlo, tu oración se convierte en una experiencia auténtica de la espiritualidad cristiana. El rosario no es solo una oración repetitiva, sino una herramienta poderosa de transformación interior. Cada vez que te entregas a rezarlo, algo en tu alma se purifica. Al contemplar los misterios, entras en contacto con los momentos más profundos de la vida de Cristo y María, y esto crea una conexión espiritual que va más allá de la mente y llega al corazón. Este proceso de meditación continua no solo fortalece tu fe, sino que también empieza a transformar tu carácter. El rosario, cuando se reza con el corazón abierto, se convierte en un instrumento de cambio profundo que trasciende las palabras. Produce frutos de virtud, humildad y una fe inquebrantable. La transformación personal a través del rosario es una experiencia vivencial. Por ejemplo, al meditar sobre el misterio de la ascensión, no solo estás pensando en algo que le ocurrió a Jesús en el pasado, sino que estás siendo invitado a experimentar la ascensión de tu propia vida espiritual. Cada oración que haces es una oportunidad para elevar tu espíritu, tal como Cristo fue elevado al cielo. El rosario, por tanto, se convierte en un medio para llevar tu vida a un nivel superior de santidad y confianza en Dios. Moldea tu espiritualidad, de modo que no solo rezas, sino que vives la oración de una manera más profunda y transformadora. Muchas personas, al comenzar a rezar el rosario con más regularidad, cuentan que han experimentado cambios significativos en su vida personal y espiritual. Algunas sienten un aumento en su amor y paciencia, otras hablan de una mayor paz interior, mientras que algunas incluso han superado adicciones o heridas emocionales. Estos cambios no son coincidencias. El rosario tiene el poder de sanar y restaurar. La transformación personal sucede cuando te entregas, en cuerpo y alma, a esta práctica devocional. El rosario se convierte en la clave para una verdadera revolución espiritual dentro de ti, guiándote hacia una vida más plena y alineada con las enseñanzas de Cristo. Ahora que has comprendido el poder transformador del rosario, es el momento de dar un paso decisivo en tu vida espiritual. No basta con conocer los misterios, las claves ocultas o los cambios que la oración puede traer. Es fundamental que tomes una decisión concreta y empieces a practicarlo. La verdadera transformación ocurre cuando te entregas con todo el corazón. Al hacer del rosario un hábito diario, comienzas a liberar el poder de Dios en tu vida. No se trata solo de rezar, sino de vivir el rosario, aplicando sus enseñanzas y su profundidad en cada aspecto de tu existencia. Tu fe se fortalecerá y tu conexión con Dios será cada vez más sólida. La oración del rosario no es solo para momentos de necesidad, sino que debe integrarse en tu vida diaria. Cuando el rosario se convierte en parte de tu rutina, abres las puertas a una vida espiritual más rica y profunda. Al principio puede ser un desafío, especialmente si no tienes el hábito de rezar regularmente. Pero recuerda que la perseverancia es la clave para que esta práctica se convierta en un camino continuo de crecimiento espiritual. Aunque al principio no veas los resultados, sigue adelante. Cada rosario que rezas es un paso más hacia una vida de fe más vibrante y transformadora. Entregarte por completo a Dios a través de esta práctica es un acto de fe que empieza a cambiar las circunstancias a tu alrededor. Este es el momento de actuar. Empieza ahora mismo a transformar tu vida espiritual con el rosario. Al hacerlo, no solo cambiarás tu propia realidad, sino que también te acercarás a Dios de una manera más profunda y auténtica. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Al dedicar este tiempo a Dios, te estarás abriendo a las maravillas que Él tiene preparadas para tu vida. El rosario no es solo un acto de devoción, es un camino hacia la santidad, la protección espiritual y la verdadera transformación. Sigue adelante, reza con fe y observa cómo todo empieza a cambiar.